Hola, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por recibirme. Bueno, este día les quiero participar un nuevo tutorial para hacer mini servilletas o mini carpetitas, como quieran llamarle, o motivo para hacer aplicaciones multiuso. Por ejemplo, para un cojín, los almohadones de género, para mantas, para el desayunador, un lindo presente también para el Día de la Madre. Pueden hacer 6, haciendo combinaciones lindas del color que le guste a su mamá o a su ser querido. Y lo envuelven para regalo y tienen un lindo presente para que los reciba en su casa con amor y con armonía. Con este lindo detalle para apoyar la taza de un rico café, un lindo té, ¿sí? Para una linda charla amena. También para aquellas amigas que me pidieron por privado, que me escriben siempre, que querían hacer servilletas chiquititas para la mesa de luz o la mesa de noche. También es una idea ideal. Yo lo hice en hilo 100% de algodón, lo pueden tejer en cualquier material que ustedes quieran. Es muy fácil, muy rápida de hacer y queda muy bonita y muy vistosa. También le pueden hacer diferentes tipos de combinaciones para decorarla y hacerla aún mucho más atractiva, ¿sí? Bueno, utilicé un ganchillo del 1,75 milímetros y una tijera para cortar los sobrantes de hilo. Bien, procedo a mostrarles. Voy a hacer en color blanco uno nuevo. Vamos a hacer una cadena base de 6 puntos. Esta es de seguro. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Unimos en la primera con un punto deslizado, pasado o corrido. Así. Aquí mismo levantamos 3 cadenas que hacen del primer punto alto, y adentro de este anillo o argolla vamos a hacer 16 puntos altos en total, varetas o macizos. Con las 3 cadenas serían 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, acá se me enredó, 13, a su vez vamos escondiendo la colita de inicio, 14, 15. Voy a contar por las dudas: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Me falta uno. Así. Unimos en la tercera cadena de inicio con un punto corrido, pasado o deslizado, ¿sí? Acá mismo vamos a levantar 3 cadenas que hacen del primer punto y 2 de separación, total 5. En el punto que le sigue, un punto alto. 2 cadenas de separación, un punto alto en el punto que sigue. 2 cadenas, un punto alto. 2 cadenas, un punto alto. Si lo tejen en hilo finito les va a quedar más chiquitito. Así hasta terminar la secuencia. Tenemos realizada toda la secuencia. Nos quedaron estos cuadritos. Ahora acá en el final no vamos a poner las 2 cadenas de separación. Levantamos lazada y contamos 1, 2, 3 y ahí lo tejemos. Así.
¿Por qué? Porque vamos a empezar a tejer desde el medio hacia allá. Por eso es que no se puso las 2 cadenas ahí, se hizo ese truquito. Ahora levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y hacemos un segundo punto alto acá. Una cadena, lazada, saltamos un cuadrito y vamos al que sigue y hacemos 2 puntos altos, 3 cadenas de separación, 2 puntos altos, así. Una cadena de separación, saltamos un espacio y hacemos nuevamente el motivo. 2 puntos altos, 3 cadenitas, 2 puntos altos. Vamos a hacer uno más, una cadena de separación, saltamos un espacio en el que sigue 2 puntos vareta, 3 cadenas, 2 puntos vareta. Así hasta llegar al inicio. Bueno, estamos terminando la vuelta, nos queda un espacio vacío y al inicio habíamos hecho 2 puntos altos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a completarlo porque precisamos las 3 cadenas y los 2 puntos altos. Entonces, ¿cómo hacemos? 2 puntos altos al costado, así, y no vamos a hacer las 3 cadenas. Hacemos una cadena, una lazada, y en el tercer punto alto, ahí lo tejemos. Así, ¿verdad? Bien. Lo vamos a hacer nuevamente por las dudas. Igual va a haber otra vuelta que se va a hacer con lo mismo. Cuando empezamos, que vamos a completar el motivo, hacemos 2 puntos altos. Las 3 cadenas no van ahora, va una sola. Una lazada y en la tercera cadena acá lo tejemos. Así. Y ahora empezamos a trabajar posicionados al medio. Y entonces, 3 cadenas para subir el primer punto. Y acá adentro vamos a hacer 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. En realidad cada motivo va a llevar 9, pero como estamos en el medio, vamos a hacer la mitad. Un punto bajo acá en el hueco, porque se va a acostar el abanico. Ahora lo van a ver bien porque acá está la mitad y acá lo vamos a hacer entero. Entonces acá van a ir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora nos vamos al huequito que sigue con un punto bajo, ahí. Entonces nos queda bien formadito nuestro abanico. Nuevamente nos vamos al hueco que sigue, o sea, el abanico, con lazada y realizamos 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con punto bajo en el punto que sigue y completamos la secuencia de 9 puntos altos por cada abanico y un punto bajo en el punto que sigue. Terminando la secuencia, nos quedan ahora 4 puntos altos a hacer. Y entonces 1, 2, 3, 4. De esta manera tenemos 9 y nos vamos con punto deslizado a la primer cadena de inicio, ahí. Y con un punto deslizado nos vamos
al punto que sigue para ponernos bien en el medio. Y ahora vamos a hacer 7 cadenitas de separación entre abanico y abanico al centro, pero las vamos a hacer medias alargaditas para llegar bien y no quede que se encoja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque si no se encoge, porque no va a llevar más de 7, solo 7, así, pues si no queda muy tirante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, flojita, y nos vamos al centro, al número 5, y un punto bajo ahí, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nos vamos al centro, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nos vamos con punto bajo al centro, así hasta llegar al inicio. Ahora unimos con punto deslizado acá, ahí, nos corremos un poquito para quedarnos bien al centro, ahí, y vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen del primer punto y 2 para separar. Lazada, saltamos una cadena y en la que sigue un punto alto. 2 cadenas, saltamos un punto en el que sigue un punto alto. Saltamos, hacemos 2 cadenas, saltamos un punto alto. 2 cadenas, un punto alto al centro. En total nos van a quedar 4 dibujitos. 2 cadenas, saltamos un espacio en el que sigue un punto alto. 2 cadenas, saltamos uno en el que sigue un punto alto. 2 cadenas, saltamos uno, punto alto. 2 cadenas, punto alto. Así vamos a ir trabajando esta secuencia. Terminamos la serie y no hacemos las 2 cadenas de separación. Con lazada en la aguja contamos 1, 2, 3 y ahí lo pasamos tejiendo, porque vamos otra vez a tejer los grupos de abanicos para después hacer otra vez un abanico como inclinadito, vamos a decir. Acá vamos a tejer 3 cadenas para subir y vamos a realizar otro punto alto, una cadena de separación, saltamos un espacio y tejemos el primer abanico. El mismo era de 2 puntos altos, 3 cadenas, así. Este es la mitad porque estamos en el inicio. Cuando volvamos vamos a hacer los 2 puntos altos que faltan. Una cadena de separación, saltamos un espacio y en el que sigue realizamos 2 puntos altos separados por 2 cadenas y nuevamente hacemos 2 puntos altos, una cadena y tejemos un motivo más, un espacio vacío en el que sigue realizamos el abanico, 2, 3 cadenas y 2 puntos altos. De esta manera vamos a hacer toda esta vuelta. Separamos el motivo con una cadena, saltamos un espacio y vamos a completar el abanico. El mismo consta de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Pero en este caso, porque vamos a subir en el medio, hacemos una cadena, una lazada y en la primera cadena ahí mismo lo pasamos tejiendo de esta manera.
¿sí? Como hicimos al principio. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y esta vuelta van a ser abanicos de 11 puntos. Pero como estamos en la mitad, vamos a hacer 6 solamente al inicio. Lo completaremos cuando volvamos. Hacemos 3, 4, 5, 6. Es la primera parte del primer motivo. Un punto bajo en el punto que sigue. Lazada y hacemos acá adentro 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el punto que sigue, un punto bajo. Y nos empieza a quedar de esta manera. Tomamos lazada y nos metemos enseguida y hacemos nuevamente 11 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 y 11. En el punto que sigue, un punto bajo. Así vamos a ir repitiendo la vuelta final. Para terminar la secuencia, vamos a realizar 5 puntos altos faltantes. 1, 2, 3, 4 y 5. Unimos con puntos deslizados la tercera cadena, hacemos una cadena más para asegurar y cortamos nuestro hilo para poder esconderlo luego, de esta manera. Bueno, amigas, amigos, espero que les guste la propuesta de hoy para regalar, regalarse o vender, hacer feliz a alguien más. Usen todos los materiales que tengan a disposición. Todos esos restos pueden lograr confeccionar estas mini prendas que son tan bonitas y tan fáciles de hacer. Lo pueden trabajar en serie para poder vender, que yo sé que hay muchos amigos artesanos que necesitan cada semana una nueva idea para innovar en su puesto de venta. Les deseo mucha felicidad, amor, ternura, solidaridad, hermandad entre pueblos y familias y países, muy felices y sentidas Pascuas para todos. Que haya paz y regocijo en cada familia. Hasta el próximo tutorial.